tutorial de hoy es... Hola, hola, y hoy estaremos haciendo este protector o este tapabocas con su protector visual. Es un tapabocas de doble tela que al final estaremos haciendo la prueba del aerosol para ver si funciona o no. Es muy fácil de hacer, sobre todo te va a estar protegiendo muy bien. Así que vamos a colocarnos rápidamente manos a la obra. Bien, les voy a explicar cómo hago yo porque si quieren trabajar en cantidad o quieren hacer uno solamente. Yo tengo aquí mi tela, tiene 30 centímetros de ancho. La compro así porque de ella me sale justico la cantidad de tapabocas que yo requiero. Y lo que voy a hacer es doblar hacia la parte de arriba. Aquí tengo los moldes los voy a estar dejando en mi blog para que ustedes los puedan descargar. Por eso no les voy a enseñar cómo hacer el molde, porque simplemente lo pueden descargar del blog. Y entonces con el molde voy tomando la medida que el doblez me dé justo para que quepa el molde. Luego de que tengo la medida exacta, entonces corto la tela y la doblo a la mitad para poder cortar, y me van a salir 4 cortes de tela para 4 tapabocas diferentes. Eso en el caso de que ustedes quieran trabajar por cantidad, y entonces así están cortando varios de una vez y se evitan como mucho proceso y mucho tiempo, o ahorran mucho tiempo mejor. Y simplemente entonces lo coloco encima de la telita y ya empiezo a recortar. Ok, en el caso de que quieras hacer solamente uno y que tú me digas, bueno, ya no tengo forma de salir a comprar telas, entonces puedes simplemente reciclar alguna camisa vieja. Lo importante es que sea como tela de algodón, y puedes trabajar entonces el tapabocas con 3 capas de tela para que quede con mayor protección. Recuerda que también puedes estar reciclando las bolsas del supermercado, las que vienen que son como de reciclaje o algo así, estas que son de tela de cambre. Ahora aquí voy a sacar el forro lo estoy sacando de una capa, aquí le llamamos quirúrgica o cambre, también se conoce como pellón en otras partes. Entonces también recorté una tira del mismo ancho de mi molde, que son 23 centímetros, y también si voy a cortar para varios moldes, entonces la doblo varias veces. En este caso la doblo como si fuera un acordeón, para un lado hacia el otro, 4 veces para poder sacar los 4 forros que yo necesito. Y apenas lo recorte empiezo a emparejar. Aquí tengo también un alambrito que es un alambre forrado, y lo que voy a hacer es cortar más o menos unos 8 o 10 centímetros por cada alambrito, y voy a recortar el resorte para mis tapabocas. Vienen 2 resorticos por cada tapabocas, y el resorte yo lo estoy colocando para mujer 18 centímetros y para hombre 20 centímetros. Bien, entonces aquí tengo el molde de las 2 partes. Como les dije, lo pueden descargar de mi blog. Recuerden que eso también lo pueden hacer a mano. Va a costar un poquito más de trabajo, pero con paciencia lo pueden lograr. Y también una opción, en vez de trabajar las tiras de resorte, pueden trabajar unas tiritas de la misma tela que ustedes los puedan estar cosiendo. Bien, tengo entonces aquí el acetato. El acetato puede ser de botella, puede ser el acetato que se compra en las papelerías, puede ser un acetato ya más especializado que venden en las peleterías, pero pues hay recursos. Y pues sobre todo si en estos momentos no pueden salir a comprar, una botella les va a ser muy útil. Y tengo entonces el molde, lo voy a marcar simplemente con un marcador, y luego voy a recortar. Tengo casi todas las piezas listas de mi tapabocas. Voy a separar aquí las piecitas que son para coser un tapabocas, y nos queda faltando hacer lo que va a ir en todo el contorno del visor. Entonces para ello voy a recortar una tira de tela. Ustedes pueden, si quieren, conseguir sesgo, que se utiliza para trabajar costura, pero como vuelve y juega, si no tienen forma de salir de la misma tela con que están trabajando,
entonces van a sacar una tira de 3 centímetros de ancho por lo que mida todo el largo del visor, que serían 51 centímetros de largo. Ya con todas nuestras piezas listas, entonces lo que voy a hacer es pasar a la parte de la costura. Les voy a explicar. Cuando se trabaja en serie, entonces lo ideal es hacer procesos que optimicen todo, que sea más fácil. Entonces, por ejemplo, lo que yo hago es que si voy a hacer varios tapabocas, primero coso todas las partes del centro del tapabocas, el piquete o la pinza del tapabocas. Entonces voy y si hago tanditas de 10, de 20, entonces coso primero toda la parte de arriba de la tela y del forro, y luego vengo y coso toda la parte de abajo de la tela y del forro, y así pues se hace como más rápido el trabajo. Yo en este caso estoy cosiendo solamente el que corresponde a un tapabocas, y entonces una vez tenga yo las dos partes cosiditas de cada uno, de la tela y del forro, entonces voy a separarlos, voy a abrir la parte del forro y lo voy a voltear para enfrentar la parte interna de la tela con la parte interna del forro. Me explico, que queden las dos costuras hacia afuera. Y empiezo a coser las dos piezas, y lo que voy a hacer es que empiezo a coser de un extremo, y cuando ya esté llegando a la mitad coloco el alambrito. Es un alambrito forrado que ustedes pueden conseguirlo del mismo que viene, que amarra las bolsas, con el que utilizan para amarrar las bolsas del pan. Ese lo pueden estar utilizando, y entonces vamos a pegarlo de una vez porque es un alambre que viene forrado con papel. Lo vamos a pegar de una vez en nuestra costura. Una vez llegue a la esquina, entonces voy a doblar el resorte y lo voy a colocar en la mitad entre las dos telitas. Coloco en un extremo y en el otro extremo, y luego entonces simplemente voy a coser esta parte. Bien, llego a la esquina, volteo, sigo cosiendo hasta donde llega en la parte de la costura de la primer pinza de nuestro proyecto, y ahí voy a hacer un remate. Luego levanto el pie, avanzo un poquito sin coser y continúo cosiendo. ¿Para qué? Para que me quede un espacio por donde voy a estar volteando mi tapabocas. Y de ahí avanzo, llego a la esquina, de nuevo voy a meter el otro resorte, y entonces termino ya de coser esta parte. Bien, así va quedando hasta ahora nuestro tapabocas. Lo que voy a hacer es, por el huequito donde había dejado el espacio, voy a cortar los hilos que van allí sobrantes, y por ese hueco voy a voltear todo mi tapabocas. Una vez lo volteé, entonces simplemente ya paso de nuevo una costura donde aprovecho el borde del pie para que me dé como el margen que debo darle a la costura, y voy a aprovechar para que en esa costura de una vez cerrar el huequito por donde volteé todo el tapabocas. Bien, en esta primera parte ya hicimos un tapabocas que puedes tú hacer tranquilamente sin necesidad de hacer el visor. Es el tapabocas que todos estamos utilizando, así que vamos a empezar a hacer ahorita el visor, el protector visual. Aquí tengo la tirita que cortamos previamente. Como yo estoy utilizando la tela quirúrgica, con solo trabajarle con un poquito la uña, de presionar con la uña, entonces ella ya queda marcada. Si tú estás trabajando tela común y corriente, estás reciclando una camisa o algo, entonces lo vas a hacer con la plancha. Entonces lo que voy a hacer es doblar a la mitad, y luego esas dos partes otra vez doblarlas a la mitad. Obviamente, si ustedes tienen forma de conseguir sesgo, va a ser mucho más fácil porque simplemente van a trabajar de una. Pero yo no tenía en estos momentos sesgo, entonces quise también combinar un poco el tapabocas con el borde del visor, entonces por eso utilicé este pedazo de tela. Ya saben, tienen opciones. Ok, tengo la tirita aquí entonces ya doblada en las 4 partes.
Recuerden también ustedes, si no tienen la tira, la pueden hacer de tela, la pueden comprar el sesgo, o la otra es que yo sé que aquí en el canal me siguen muchas chicas que son fans del foamy, entonces sé que pueden también pegarle un bordecito, una tirita de foamy por ambos lados, que también quedará muy bien. Y comenzamos a pegar nuestra tira, la doblamos y la vamos a colocar contra el acetato y simplemente empezamos a ir pegando, vamos a ir adaptando poco a poco. Llegamos a las esquinas, el truquito digamos mío, por decirlo así, es que llego a la esquina y dejo la aguja hundida para luego voltear bien el acetato y seguir cosiendo. Bien, cuando ya terminemos cortamos hilos, cortamos el excedente de nuestra tira y lo que voy a hacer es que voy a empezar a pegarlo ya al tapabocas que yo haya escogido que voy a hacer. Entonces voy a poner punta con punta. Recuerde que el visor tiene una curvita y el tapabocas también tiene una curva. Entonces vamos primero a alinear esa mitad y luego ya puedo empezar a coserlo encima del tapabocas. Lo hago encima y no por detrás, porque por detrás puede empezar a molestar un poco en la nariz. Entonces por eso prefiero colocarlo por la parte de adelante. Listo, así queda nuestro tapabocas ya terminado. Queda muy bien, se adapta muy bien a la forma y como lo prometido es deuda, entonces vamos a hacer la prueba del aerosol. Entonces aquí tengo con una base negra para que puedan ver el contraste. Aquí estoy echando el aerosol. Miren que no sale por ningún lado. Es más, vamos a ver que queda todo dentro del tapabocas. O sea que si estornudas, que si toses, no va a salir del tapabocas. Bueno, entonces llegamos al final de nuestro proyecto. Ya sabes que puedes buscar los moldes en mi blog. Aquí te dejo en la cajita de la descripción o en alguno de estos enlaces te voy a dejar el enlace de mi blog. Así que nos vemos en el próximo tutorial.